¡Oe! ¡Qué alegría! ¿Qué diría Trillo estar aquí en el Alentejo? Hay una alegría importante cuando uno regresa a los parques y a las plazas, y es ver que la gente ordinaria hay capacidades extraordinarias, en la gente común hay capacidades fuera de lo común, y que cuando los pueblos despiertan, hasta los gigantes huyen despavoridos. ¡Buenas noches! Los griegos. ¿Sabéis que los griegos que empezaron a hablar de la democracia eran odiados por Jerjes? Igual que hoy nos odia a nosotros el Partido Popular. Jerjes no entendía cómo era posible que en Atenas hubiera en la parte más edificable un agujero. Y era porque no entendía que ese agujero estaba vacío para que lo llenara el pueblo en sus asambleas, en el ágora. Había dos conceptos en el mundo griego clásico que han llegado hasta la actualidad, aunque uno parece que lo habíamos olvidado. Uno es el de isonomía. Isos es igual y nomos ley. Era la igualdad ante la ley. Todos los ciudadanos en Grecia eran iguales ante la ley, aunque no hay que olvidar que en Grecia no eran ciudadanos los esclavos, no eran ciudadanas las mujeres, no eran ciudadanos los extranjeros, no eran ciudadanos los menores de edad. Sin embargo, fijaos, sembraron la semilla para que a día de hoy establezcamos que la igualdad ante la ley es un elemento esencial de nuestras democracias. El otro elemento muy relevante era la isegoría, que es la igualdad en el ágora, la igualdad en la plaza pública, la igualdad que tenemos todas nosotras y todos nosotros, de que nuestra voz se escuche aquí abajo de una manera igual. Y fijaos que esa necesidad de que nuestra voz se escuchase es lo que ha marcado el rumbo de nuestra democracia, porque eso es el 15M, y sigue habiendo mucha gente que dice el 15M está muerto. Yo siempre pregunto, si el 15M está muerto, ¿por qué estamos aquí tantísima gente? Memoria, memoria y más memoria. Ando preocupado porque el modelo neoliberal, ese modelo que quiere que todos seamos empresarios de nosotros mismos, sobrevive a fuerza del olvido. Sobrevive a fuerza de que nos olvidemos los que anticiparon nuestra rabia. No quiere que recordemos que las luchas de ayer son los derechos de hoy y que las luchas de hoy son los derechos de mañana. La memoria, fijaos, es lo que nos tiene que ayudar a mirar hacia atrás y encontrar a todas las personas que hicieron algo con su vida para conseguir dejar esto un poquito mejor que como lo encontraron. En cambio, fijaos, miramos para atrás y no encontramos nada más que agujeros. En cambio, la derecha mira hacia atrás y como les dejamos construir el relato histórico, son capaces de trazar un relato con una línea recta que va desde Viriato y Don Pelayo a Dolores de Cospedal. Rectita, rectita la línea. En cambio a nosotros, fijaos, se nos han vedado la posibilidad de conocer a nuestros héroes. Sabéis que en 1944, y es algo que me gusta contarlo porque el 15M, aquella noche, hubo alguien que colgó una bandera republicana y entonces dijeron quítala porque esa bandera nos divide. Y era verdad que nos dividía porque no había información acerca de nuestro pasado. Los franceses estudian el doble de horas que nosotros, su historia, su literatura, sus ciencias sociales. Fijaos que es importante un pueblo que es capaz, pues lo que está ocurriendo ahora, que cuando le tocan los servicios sociales sale a la calle a defender a sus maestros, a sus médicos, a sus enfermeros, a sus enfermeras. Ese es un pueblo con memoria y en cambio aquí han intentado constantemente... Aquí han intentado, como os decía, que miremos hacia atrás y no encontremos nada en donde referenciarnos. En 1944, la división de Leclerc estaba en las puertas de París y le pidió a la 9, que era una división formada por republicanos españoles, que cuando terminó la guerra fueron a continuar la lucha contra el fascismo, allá donde tuvo lugar esa pelea. Y en las puertas de París apenas quedaban un par de centenares y Leclerc les dijo, entrad vosotros. Y fueron los primeros con blindados que llevaban nombres
de nuestras batallas, Brunete, Guadalajara, Madrid, y entraron y fueron los primeros en liberar la capital francesa. Hace 3 meses, el rey Felipe VI fue a París y allí en un jardín inauguró una placa en recuerdo de la 9. Le pido un favor al rey Felipe VI. Esa placa la queremos inaugurada aquí. Eran españoles. Es nuestra memoria. Son nuestros héroes. No tengo nostalgia. No tengo nostalgia del pasado. Decía Ortega y Gasset que somos un pueblo peculiar, porque nuestras esperanzas, en vez de proyectarlas hacia el futuro, las proyectamos hacia el pasado. Y eso es un profundo error. No tengo nostalgia de la Segunda República, pero le tengo un profundo respeto. La primera vez que en la historia del constitucionalismo español, desde 1812, la primera vez que se establece que una constitución es democrática, fue la Constitución Republicana de 1931, en su artículo primero, que decía que España era una república de trabajadores de toda condición. Así que, de acuerdo con no tener nostalgia, pero respeto a esa Constitución que nos estableció el camino de la democracia en nuestro país. Respeto a 1931. El 15M. El 15M hizo algo que se ríe Irene de mí porque lo repito siempre. Aquello que decía Concepción Arenal, que todo es imposible mientras lo parece. Y una pintada que leí en Buenos Aires decía, no sabía que era imposible, fue y lo hizo. Hay una novela que siempre me emocionó de Gesualdo Bufalino, La perorata del apestado, donde hay un cura que está perdiendo la fe. Dice que cuando crees en el carcelero, basta un cordón del zapato para que estés tú enjaulado. No hacen falta grandes medidas de seguridad, sino que tú te conviertes en tu propio carcelero. Cuando tú interiorizas las trampas de tus adversarios, te han derrotado. Por tanto, fijaos, hay que luchar contra sus mentiras. Os decía que el 15M de repente no sabía que era imposible, fue y lo hizo. El 15M no traía respuestas, traía sobre todo preguntas, y le preguntó a la democracia representativa, ¿por qué no me representas? Y le dijo que no me representas. Y de repente los políticos se quedaron descolocados. Y le dijo a la economía que por qué no cumplía el artículo 1 de la Constitución, que dice que somos un Estado social, y por qué nos trataba como mercancías en manos de políticos y de banqueros. Y resulta que esas dos preguntas del 15M vinieron acompañadas de elementos que son esenciales en lo que estamos dirimiendo el día 26J, y lo han mencionado Irene, la paz. La paz fue esencial, entre otras muchas cosas, porque gente que estaba deprimida, gente que estaba derrotada, gente que estaba incluso suicidándose porque pensaba que se había fallado a sí mismo, que se había fallado en su lucha, que había fallado a sus familias porque habían perdido la vivienda, habían perdido sus ahorros de toda la vida, todavía seguían endeudados, habían endeudado a sus familiares y amigos, y vino la paz y les dijo, no habéis sido vosotros, han sido unos banqueros ladrones, ha sido una ley del suelo criminal y políticos que no defienden al pueblo, y les devolvió la dignidad. La dignidad de la gente que deja de tener miedo. La dignidad de los que nos cansamos de estar cansados. El día 16 de mayo, después del 15M, el Roto, que es mi filósofo de cabecera, resumió lo que había pasado. Dijo, le dijeron a los jóvenes, a la puta calle, y es lo que han hecho. Al día siguiente, dibujó otra viñeta que nos puso en camino. Dibujó la Puerta del Sol, llenas de cabecitas de colores, demostrando la alegría que había en esa plaza. Si es que hemos vuelto a llorar con la política, no llorar con los políticos, sino llorar de nuestra emoción. Y resulta que pintó esa Puerta del Sol llena de cabecitas de esperanza y dijo, y los jóvenes salieron a la calle y súbitamente todos los partidos envejecieron. Fijaos qué sencillo es salir a la calle y empezar a ganar un país. Hay que recuperar las calles, claro que hay que recuperar las calles. Pero no solamente.
Fijaos que el modelo neoliberal, ese modelo donde todos tenemos que ser empresarios de nosotros mismos y vivir la vida como una enorme inversión, hay que ser rentables en el mercado laboral, en el de la vivienda, en el de la amistad, en el del sexo, en el del deporte, todo es un jodido mercado. Y de repente fijaos en esa idea donde no había sino competir unos con otros, quisieron también que compitiéramos la gente mayor con la gente joven. Se rompió el pacto intergeneracional y de repente los mayores tenían pensión, aunque cada vez más exigua, pero los jóvenes veían que no iban a poder tener nunca una pensión. Y veían cómo el gobierno, para buscar una solución, decía a los abuelos, trabajad más, y alargaba la edad de jubilación, cuando la gente joven podía tener 40 años y no había alcanzado todavía su primer contrato laboral. Y los jóvenes veían que los convenios colectivos ya no les servían y por eso no entendían para qué podía servir un sindicato. Y la gente joven decía, no voy a tener pensión nunca, y pretendían, fijaos, que nos enfrentásemos. Pero ¿sabéis qué nos regaló el 15M? Los yayoflautas, los hermosos yayoflautas. Cuento muchas veces porque me emocionó cuando lo leí y me acordé. En 1871 hubo unos locos y unas locas, tantas locas como locos, que quisieron asaltar los cielos en expresión de Marx. Era una expresión que venía de la literatura clásica, porque asaltar el Olimpo era asaltar lo imposible. Era gente, fijaos, que estaba en contra de la guerra franco-prusiana. Estaban en contra de las guerras porque los humildes siempre están en contra de las guerras. Rivera, no digas que te emocionas abrazando refugiados y luego apoyas guerras para bombardear a la gente. Si no quieres refugiados, no apoyes las guerras. Se oponían a la guerra franco-prusiana. Se oponían a los desahucios, fijaos ya, en 1871, porque estaban lo que ahora llamamos, bueno, da igual cómo lo llamamos. Se trataba, fijaos, de tumbar las viviendas más pobres para que creciera el precio de algunas zonas y hacerlas más ricas, pero sobre todo para evitar que el pueblo tirase un armario por una ventana y pudiera haber ahí una barricada. De repente empezaron a tirar viviendas de la gente humilde y los comuneros y comuneras luchaban contra los desahucios y pedían comedores populares y pedían leyes laborales y que bajaran la jornada laboral y que los hombres y las mujeres ganasen lo mismo. Fijaos qué locuras pidieron, pero fueron ingenuos. Tú no puedes ir a matar dragones con un cazamariposas. Le pasó a Tsipras. No puedes ir a cazar dragones con un cazamariposas. Y nosotros vamos aprendiendo. Y resulta que derrotados bajaban de Montmartre, donde estaba la famosa iglesia, que era donde tenían que haber entregado los cañones, y un ejército a favor del pueblo no quiso entregarlos. Y bajaban atados camino del exilio, de la cárcel. Y un general arrogante, a caballo, le dijo al sargento, desátame a los que tienen el pelo blanco, ¿por qué que me los desates? El sargento no entendía y de repente los desata y el general los empuja con otros soldados y allí mismo, en una tapia, los fusila. Y el sargento dice, no entiendo, ¿por qué ha hecho usted eso? Dice, no entiendes nada, efectivamente. Esta gente que tiene el pelo gris, que tiene el pelo blanco hoy, en 1871 ya era mayor de edad, cuando la revolución de 1848. Y mira que la reprimimos, pero se han vuelto a levantar. Estos son los peligrosos, porque tienen memoria. Y siempre que me acuerdo de esto, y pienso en los yayoflautas, y pienso que el 15M no se inventó ninguna pelea, sino que fue una nueva gramática para juntar las peleas que heredamos, me acuerdo de que los que trajeron la democracia a nuestro país no fueron ni los Reyes, ni los González, ni los Fraga, ni los Suárez. Fuisteis los del pelo blanco, las del pelo gris, que seguís peleando hoy igual que entonces. Gracias. Gracias por vuestra pelea. ¡Ay! Y ya vosotros. Somos una fábrica de amor. Ahí, cuando yo era joven y ya me empezaba a gustar la poesía, recuerdo un poema de Miguel Hernández, uno de los nuestros. Por cierto, ¿sabéis una cosa que me emociona profundamente de lo que estamos haciendo? Que hemos
decidido por fin que la patria también es nuestra y que la patria no es la de los que tienen los tirantes con la roja igualda, que la patria no es de los que tienen muchas pulseritas, sino que la patria es la de Buñuel, la de Lorca, la de Alberti, la de Victoria Kant, la de Clara Campoamor, la de la gente que trabaja, la de Manuela Malasaña, la del pueblo. Esa es nuestra España, esa es nuestra patria que reclamamos. Decía Miguel Hernández y cantaba Serrat. Llegó con 3 heridas, la del amor, la de la vida, la de la muerte. Con 3 heridas viene, la del amor, la de la vida, la de la muerte. Con 3 heridas yo, la de la vida, la de la muerte, la del amor. Bueno. Esta se le dedico a Wyoming, que no me deja cantar. Así le doy vidilla para el intermedio. Siempre he pensado que nuestro país, España, tenía heridas mal curadas. Cuando me fui a estudiar fuera, estuve casi 4 años en Alemania, después estuve en América Latina y desde fuera empecé a entender a mi país, por eso le recomiendo siempre a los alumnos que salgan de España porque nos entendemos desde fuera en lo que nos falta, en lo que tenemos, en lo que podemos aprender. Creo que en España tenemos 4 heridas. Y Unidos Podemos, fijaos, no es una aventura electoral, es un proyecto de país que busca precisamente solventar, cerrar, curar esas 4 heridas. La primera herida es la propia de un país que tuvo un imperio demasiado pronto y lo perdió muy pronto y no hemos sido capaces de enfrentar ese problema y por eso somos un pueblo profundamente irreverente pero también muy obediente. Somos un pueblo que hace gracietas, chirigotas, risas, pero después obedecemos a nuestros verdugos, salvo cuando explotamos, que explotamos espasmódicamente, diciendo que basta. Esa herida colonial, fijaos, es la que explica la falta de respeto a algo que es consustancial con nosotros, que es América Latina. Son nuestras hermanos y hermanos, somos ellos son nosotros. Llegamos allí, nos enamoramos, nos mezclamos, hicimos esa maravilla del mestizaje, mientras que los ingleses no se juntaban, estaban ahí, todos blanquitos, pálidos. La herida colonial, fijaos, seguimos arrastrándola, es la que explica que viene Evo Morales a ver al rey y hay gente que le critica porque viene con la chompa, con el traje de los indígenas del altiplano y quieren que venga con traje y corbata. Son los que no entienden que si de repente un país como Venezuela está en dificultades, hay que ir a ayudarle, no a rapiñar votos. Es una falta de respeto a gente que son nuestros hermanos y nuestras hermanas, como Argentina. La herida colonial es también la que nos lleva a faltarle al respeto a África. No tiene sentido, fijaos en estas mentiras, que en el Congreso de los Diputados aparezcan los reyes españoles y pueda haber un rey visigodo que estuvo 3 meses en Toledo y no esté Boabdil, no estén los reyes que estuvieron en Al-Ándalus. Esa herida colonial que nos hace no entender a África, lo ha dicho Miguel Urbán, es la que hace que mucha gente se olvide de alguien que también son nuestros hermanos y hermanas, el pueblo saharaui. No queremos olvidarlos. ¿Y sabéis qué es lo peor? Lo peor es que esa herida colonial que hace que tratemos mal de una manera despectiva a América Latina, que hablan nuestro mismo idioma, que nos enriquecen, al mismo tiempo que les despreciamos, nos arrodillamos frente a la troika, nos arrodillamos frente a Merkel.
Hay una cosa que me ha emocionado, y ahora está Miguel allí, y viendo a Pablo, a Bustinduy, a Echenique. Nunca creo que ha habido tanto respeto por una Europa diferente cuando estaban nuestras eurodiputadas y nuestros eurodiputados en el Parlamento, diciéndole a Merkel: somos más europeos que vosotros, porque nuestra idea de Europa es para todo el pueblo, no para una minoría como vosotros. La herida territorial de un país que se construyó en la Reconquista de una manera que entregaban territorios a señores feudales. Si todavía la duquesa de Alba tiene una parte importante, dueña de este país. Si he querido ir en esta jornada electoral de Cádiz a Granada y he tardado 7 horas, lo que tardas de aquí a Bogotá. Nos hicieron el ferrocarril potencias extranjeras. El ejército que tenía que habernos unido fue un ejército de levas donde los ricos no iban. La escuela la entregamos a la iglesia y tampoco fue un símbolo de integración nacional. Y mientras que los reyes católicos andaban evangelizando, pues resulta que en otros lugares de España iban construyendo su idea de nación. España está mal enseñada y mal aprendida. Por eso nosotros estamos diciendo que hay que cerrar la herida territorial que cierra Italia o Alemania en el siglo XIX y que nosotros, fijaos, empezamos a cerrarla con la Constitución de Cádiz, que es la primera vez que se le dice a la monarquía: no eres borbónica, sino que eres española, porque Carlos IV había cedido, abdicado en Napoleón, y por eso el levantamiento del pueblo, diciéndole al Borbón: la monarquía no es tuya, es una cesión que te hace el pueblo. Fijaos que empezamos ahí a sentirnos España, pero la jota que rezaba, recordad, la Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa, que quiere ser capitana de la tropa aragonesa, todavía no de la tropa española. Hemos empezado a construir España, pero poco a poco, y tenemos que entender que esta construcción de la idea de España tiene que convivir con gente que se quiere sentir también catalana, también vasca, igual que se quiere sentir muchos de ellos españoles. Y por eso, hemos entendido que para cerrar esta herida, para que podamos hablar de otras cosas, hace falta el derecho a decidir. Sabéis que somos la primera fuerza en Euskadi y la primera fuerza en Cataluña, y sabéis que hemos logrado que nuestra gente allí ya no hable solamente de Cataluña, que no esté solamente con el run identitario, sino que hablan de la construcción de España, de la construcción de Europa. Hablan de otro tipo de problemas y por eso se enfadan los nacionalistas, porque les hemos dicho que ya estamos cansados también de un discurso que está solamente referido a sí mismo. Y sabéis que hemos recibido durante las campañas electorales gente que nos escribía correos diciendo: si España es Podemos, yo no me quiero ir de España. En cambio, el Partido Popular sigue con aquella leyenda de las pesetas de Franco que decía: España, una, grande y libre. Y todo el mundo decía: claro, una, porque si hubiera otra nos iríamos todos a la otra. Herida colonial, herida territorial y la herida social. Cuando el movimiento obrero estaba pidiendo derechos para las mayorías, aquí en España emergió el pistolerismo patronal. En Andalucía, en Cataluña, en Madrid. Aquí, cuando el movimiento obrero estaba articulándose, tuvimos la dictadura de Primo de Rivera, luego el paréntesis de la Segunda República y luego una dictadura de clase de 40 años, justo cuando en Europa se estaba consolidando el Estado social, en la Constitución italiana del 48, en la francesa del 46, en la alemana del 49, estaban colocando ahí derechos sociales y aquí una dictadura militar. ¿Sabéis la alegría que me da? Y aprovecho que está aquí Irene para decir que algo que me llenó de emoción. Nos preguntaban: ¿por qué lloráis el día que tomaron posesión? Por la alegría que me daba ver, entre otras muchas cosas, que allí, en la escalera de los leones del Congreso, se firmó la primera ley que presentamos para su aprobación, la Ley 25, en honor al artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice algo que lo planteó Kant, pero que lo sabe mi abuela, y es que cualquiera de nosotros somos sujetos de dignidad, porque somos mortales, porque nadie puede revivir nuestra propia biografía y porque somos irrepetibles. Y cuando un ser humano es irrepetible, implica, fijaos, que somos sujetos de dignidad. Y esa Ley 25 vino a decir cuál es el compromiso de Unidos Podemos, que lo que más nos interesa es que cualquier persona que viva aquí en el territorio español tiene que tener un mínimo vital para poder sobrevivir, porque es la base de la dignidad. Para eso hemos nacido.
para cerrar la herida social. Y una cuarta herida que añadimos a las 3 heridas de Miguel Hernández, que es la herida ciudadana. Y esta nos compete a todos y a todas. Yo recuerdo cuando fui a Berlín, que me daba gracia ver cómo allí en el metro no había gente vendiéndote el billete ni vigilándote. Dije, ah, qué bien, qué listos somos. Como somos muy pícaros, nos colamos. Y yo pensaba que qué vivos y qué pícaros los españoles, hasta que me di cuenta de que era todo lo contrario, que éramos unos pobres desgraciados, si pensábamos que colarnos en el metro era una cosa que nos hacía mejor que la gente que no necesita un policía para cumplir con sus compromisos colectivos. Y me di cuenta de que los personajes que estábamos nosotros creando eran los de la picaresca, un Estado que te exige mucho y que no te da nada a cambio, un Estado que te mete en sus locuras evangelizadoras, en sus guerras, y a cambio no te da absolutamente nada. Un Estado, fijaos, que explica por qué somos un país, que no tenemos la cultura del alquiler, porque cuando no hay un Estado construido para cuidar a su ciudadanía, tenemos que velar por nosotros mismos. Y eso, fijaos, es una señal de que no estamos construyendo una esfera pública colectiva donde lo de todos es de todos. Si esto estuviera firmemente entre la ciudadanía, sería imposible que un alcalde, que para mí esto es un acto de corrupción, nos corta la luz o nos corta el agua, porque no entiende que esa luz y el agua es de todos, no es de ellos, solo lo están administrando. Es lo mismo que decía Ramón, que decía Irene, es lo mismo con la justicia. No hay Estado democrático sin un Estado de derecho. La división de poderes es un logro civilizatorio, que no sean los mismos que ejecutan las leyes, los mismos que sancionan si están conforme a la ley. Unos jueces independientes es garantía de que realmente hay democracia. Lo que ha pasado ayer y hoy es inconcebible en una democracia. Que el ministro del Interior conspira para generar pruebas. Decía Irene, ya lo sabíamos, lo hemos sufrido en nuestras carnes. Se han reunido con los periodistas pantuflos, con policías corruptos, para inventarse dosieres, para intentar sembrar pruebas. Y resulta que, fijaos, cuando criticamos que el Partido Popular siembra pruebas, van contra nosotros y dicen que somos enemigos del Estado de Derecho. El Partido Popular, fijaos, que usa las instituciones, es el jefe de los policías convertido en un rufián, encargado de articular a los policías que no quieren cumplir con su tarea. Dosieres falsos, recordad, reuniones con periodistas pantuflos para dosificarlo, para que aparezca como que somos igual que ellos. Y yo no quiero que dimita simplemente Fernández Díaz, lo que ha hecho es un delito, quiero que sea juzgado y que los jueces establezcan si ese delito no merece la cárcel o sí lo merece. Porque estoy cansado de ver que gente roba una bicicleta y entra en la cárcel, y los ratos y toda esta cuerda de sinvergüenzas campan por sus respetos porque tienen bufetes de abogados que les permiten que sus delitos prescriban, que se alarguen. Vemos, fijaos, que el otro día una alcaldesa proyecta en Guadamuro, en un pueblo de Toledo, la foto de Franco y de Himmler, el responsable del Holocausto, y encima pone una leyenda diciendo que Franco era un gran estadista, el responsable de una guerra, el responsable de que todavía haya 115.000 españoles en fosas comunes, en cunetas, sin que los hayamos recuperado. Y que alguien venga y me explique, cómo es posible que unos titiriteros representan la farsa de Don Cristóbal, que es la farsa que escribió García Lorca, del poder contra la bruja, contra los débiles, y en una escena donde la policía les siembra una prueba, mentira, que era una broma, Gora Alcaeta, y resulta que esos titiriteros están en la cárcel, y una alcaldesa que hace apología del genocidio sigue fuera. Que alguien venga y me lo explique. Y cuidado, la herida ciudadana
Lo ha recordado igualmente Irene. La herida ciudadana tiene una mitad de ciudadanía golpeada, que sois las mujeres. Erais ciudadanas a través del empleo, no a través del trabajo, porque nunca se os ha reconocido las tareas de reproducción. Si no nacieran niños, desaparecería España. Y en cambio os dejamos a solas con todo el trabajo de la reproducción y encima os encargamos los cuidados. Y cuando el Estado retira el pilar de los cuidados, vosotras os recargáis con esa tarea. Y hay un problema de fondo, y estoy convencido que la violencia machista es un reflejo de nuestra falta de atención a esos comportamientos machistas cotidianos, hasta que cada uno de nosotras, hasta que cada una de nosotras no nos indigne hasta la rabia cualquier comportamiento machista, cualquier chiste machista, cualquier risa machista, no estaremos haciendo nuestra parte. No es sencillo. No es sencillo porque en la historia de España ha habido 3 instituciones esenciales y en las 3 las mujeres estabais ausentes, de la corona, de la Iglesia y del ejército. Todavía a día de hoy el arzobispo Cañizares sigue haciendo comentarios homófobos y sigue faltándole el respeto a las mujeres. Hay que recordarle que el Papa ha cambiado, que este Papa es un Papa que viene del Concilio Vaticano II, de la Iglesia de los pobres, de la teología de la liberación. No entiende que alguien como Rouco Varela pueda hacerse una reforma de una casa que puede costar 400.000 euros cuando hay tantas necesidades en este pueblo. Parece que hay una serie de la Iglesia alejada de un pueblo que quiere recuperar esa Iglesia del Cristo y se extrañan de que nosotros estemos contentos con un Papa. Es verdad, no en las cuestiones que tienen que ver con las mujeres, os diría paciencia. Galileo esperó 300 años. Te falta un poco de paciencia, pero en las cuestiones sociales el Papa Francisco ha llevado a Dios al otorrino y Dios ya escucha las demandas sociales. Y Elder Cámara, ¿recordáis? Elder Cámara, este obispo de los pobres, decía, y es amigo, es una persona que ha estudiado el Papa Francisco con él. Qué curioso. Si cuido de los pobres, me llaman santo. Pero si pregunto por qué son pobres, me llaman populista, comunista, socialista. Claro, claro. El miedo ha estallado en toda su fuerza desde que recuperamos la democracia. Cada vez que iba a haber un cambio de gobierno. En 1982, recordad, dijeron que el Partido Socialista iba a quitarle, recordáis, la casa a la gente, los taxis a los taxistas. El Partido Socialista en el 82 iba a hacer cualquier tipo de barbaridad. Hizo lo mismo el Partido Socialista en el 96, cuando la gente se había cansado del Partido Socialista y no veía otra alternativa que el PP. Y sacaron lo del Doberman y sacaron una campaña también muy fea. Y ahora vuelven a recuperar esas campañas porque se dan cuenta de que nada tiene tanta fuerza como un pueblo que se ha cansado de las mentiras. Así que bien, bien por ello. Gracias por vuestra conciencia. Gracias por no creer sus mentiras y hacer real vuestra sinceridad. Contaba el otro día pero no lo voy a contar porque no hay tiempo. Solo es que ya nos tenemos que ir. No, pues ya lo conté una vez, creo. No le animéis, que se hace de noche. Bueno, yo creo que os lo conté una vez, pero os lo cuento otra vez porque me lo recordaba el otro día Rafa Mayoral. Por un azar del destino, bueno, por un azar del destino no, por Twitter. Me mandan un Twitter diciendo una señora que soy un ser despreciable y terrible. Yo miro la foto y digo, va. Pero me mandan otro tweet diciendo, ya quisiera yo tener un debate con el gafitas este. Y dije, mira esta que... Y miré y tenía como 200.000 seguidores en Twitter y dije, mira. Entonces le contesté y le dije, querida Carmen Lomana,
elige el lugar y las armas y tendremos un debate, porque seguro que será un debate muy terso. Me pareció que lo de terso podía llamar a malas interpretaciones y dije un debate muy firme. Yo me olvidé y a la semana empecé a recibir muchos ataques. Los caballeros deben cumplir su palabra. Y dije, miércoles, se me había olvidado. Y miré un mensaje, efectivamente, me invitaba a tomar un café en un sitio carísimo. Yo dije, como voy a tener que pagar yo, voy a invitar a otro lado, ¿no? Y fuimos a un bar ahí en Malasaña. Al salir había un paparazzi, qué curioso. Y en una revista que se caracteriza por fundir de una manera inimitable en Europa, por su genio, lo mejor del periodismo, lo mejor de la filosofía política, el qué me dices, aunaron en un título lleno de ingenio y de inteligencia el encuentro. Y dijo el líder de Podemos, Silomana, en Malasaña, ¿quién sacó el monedero? Bueno, el caso es que llegó un acto que al parecer era uno de los lugares especiales de la Jet Set de Madrid, que era el Roscón de Reyes, de Carmen Lomana. Irene Montero me dijo, Juan Carlos, eres un soldado, tienes que ir. Y dije, Irene, eso es duro, ¿eh? Dijo, eres un soldado, más duro era lo del Che Guevara, tienes que ir. Y yo allí que fui, y estaba yo allí, me duché 3 veces. Porque son muy suyos. El otro día fui a la tele y le dije a Pilar Cernuda, señora Pilar Cernuda, me he duchado 2 veces, una me parecía poco. Como dice usted, colemos mal. El caso es que estaba yo allí en una esquina, medio aburrido. Ay, me acabo de acordar, venían los camareros a traerme comida y yo estaba así tan nervioso y decía, no, no, gracias. Y al día siguiente tituló la prensa, Monedero es muy frugal, apenas probó bocado, ¿no? Bueno, el caso es que se hace un corrillo ya, se animan, y una señora con estudios superiores, lo pregunté 2 veces, pero ¿seguro que tiene estudios? Y me dijeron, sí. Se me acerca y me dice, bueno, ya que estás aquí quiero hacerte una pregunta. Y me dice, ¿es verdad que vais a abolir la Navidad? Y yo le digo, mire señora, en tanto en cuanto el niño Jesús siga demostrando buen comportamiento, no está en nuestros planes, pero tomad nota, ¿eh? Viene Carmen Lomana, ella es pija, pero es así como es ella, ¿no? Y dice, dejad a mi invitado. Y esta señora con estudios dice, tú calla, que te van a quitar esta casa. Y la casa, pues está bien, grande, y había detrás como otra habitación muy grande. Y digo, hombre, señora, quitarle la casa no. Pero me he acordado del doctor Cibago, y aquí con un par de cortinas, ahí viven 2 familias, ¿eh? Y dice, ¿ves lo que te estoy diciendo? Y digo, señora, que era una broma. Y dice, sí, también era una broma lo de María Antonieta, y mira cómo terminó. Bueno, más allá de la broma, fijaos, han metido el miedo a mucha gente. Íbamos a quitarle la casa, ¿recordáis? ¿Y qué ha hecho Manuela Carmena? Todo lo contrario. Ha buscado cómo recuperar lo que había roto Ana Botella, vendiéndole las viviendas de protección oficial a fondos buitre. Son ellos los que han hecho todas las barbaridades que dicen que nosotros íbamos a hacer. Bueno, termino, para que no me regañen. El día 26J tenemos muchísima más información que el 20D. Yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de memoria, no solamente para nosotras y nosotros, sino también para contarlo a nuestros vecinos. Estoy convencido, fijaos, que hay un escenario que resume dónde estamos, y es que Ciudadanos da risa, el PP da miedo y el PSOE da pena. Ciudadanos, solamente os pido que recordéis hace 5 meses un debate con Jordi Évole, un debate donde 2 fuerzas políticas emergentes, ¿recordáis? Debatieron sin reglas, sin ningún tipo de cortapisa, un debate interesante, un debate donde es verdad que Rivera intentó, no sé, suena mucho esto, donde... Toma, uy. Qué feliz.
donde Rivera, recordáis que intentó pegarle un par de cabezazos a Pablo, pero fue un debate que a mí me pareció interesante. 5 meses después ocurrió que Évole volvió a invitar a Pablo y a Rivera a un debate. Y pese a que decía Séneca que águila no caza moscas, es decir, que uno se debe batir solamente con su rival, aceptó. Y visteis el resultado, que Pablo le dice a Rivera: hombre, Rivera, no cuentes cuentos chinos. Y dice: China, China, comunista. Y que sigue Pablo y le dice: hombre, Rivera, la sociedad está madura. Y dice: Maduro, Maduro. Y Pablo le dice: pero ¿a este qué le pasa? Y va Rivera y dice: es que me la has puesto a huevo, ¿no? Convertido en chiquito de la calzada. Pero ¿sabéis qué es lo terrible? Lo terrible es que ese partido que se ha desinflado, cuando el PP empezó a hundirse, la banca empezó a meter mucho dinero en UPyD, como el partido político que tenía que sustituir. Y resulta que, fijaos, cometió un error UPyD, y es que estuvo en la querella contra Bankia, y entonces le retiraron todos los apoyos. Y entonces empezaron a meterle dinero a lo que dijo Josep Oriol, un Podemos de derechas. Era un bluff, pero cuando se hunde como un soufflé. ¿Y sabéis qué es lo que me duele? No que fuera un partido inventado a partir de una persona que hablaba bien para intentar ser la muleta del PP, y si hiciera falta el PSOE. ¿Sabéis lo que me duele? Que le colocaron a Garicano, un hombre de la banca, un hombre de Liberbank, de Fedea, para que mantuviera la ortodoxia económica neoliberal. Y me parte el corazón que el Partido Socialista renunciara a su programa para abrazar el programa de Ciudadanos. ¿Cómo no van a estar deprimidos los votantes y militantes socialistas si Pedro Sánchez y el Consejo Federal les obligó a renunciar a su programa? El PP da miedo. Solamente os pido que recordéis las últimas cosas que han hecho. Han envenenado el agua, el Ebro. ¿Qué necesidad tiene FCC de más dinero para envenenar el Ebro y ahorrarse dinero? Si nos envenenan el agua, ¿qué queda? Se enriquecieron con la visita del Papa. Han vendido a 1 millón de euros terrenos para colegios concertados, cuando aquí las maestras y los maestros están haciendo malabares porque les suben la ratio de los alumnos, porque no tienen recursos, porque no hay transporte para los estudiantes, y estos sinvergüenzas robándose 1 millón de euros por colegio. En cada lugar donde hay una fiesta de pueblo, lo sabéis aquí en Alcorcón, en donde hay una fiesta del pueblo, hay profundas sospechas de que con la alegría de los pueblos también han hecho negocio. ¿O qué deciros aquí también? Resulta que dicen que están con la gente. Si estuvieran con la gente, no le darían el apoyo que le dan a las grandes superficies y estarían ayudando a los autónomos, al pequeño comercio, que las está pasando canutas. Esta gente está apoyando a las grandes superficies. Y lo de los jueces ya lo hemos comentado. Y por eso os digo una cosa, que la estoy repitiendo. En España no hay 7 millones de corruptos. En España no hay 7 millones de personas que quieran envenenar el agua. Y por eso tenemos que decirle a nuestros vecinos honrados, a nuestros familiares honrados que van a votar al PP, decirles que el PP va a leer su voto como colaboración necesaria en la corrupción, que cada voto del PP va a ser leído desde la cárcel por Granados como un apoyo positivo a su sanción, que Rita Barberá va a decir: mira, el pueblo nos vota, somos inocentes. Hay que decirle a la gente que votar PP es leído por el PP como colaboración necesaria con la corrupción, y eso es intolerable. Y el PSOE, os decía que da pena, está diciendo Pedro Sánchez que andan tristes los votantes y los militantes socialistas. Pedro, es muy sencillo. Yo sé que el día 28 de diciembre, una semana después de las elecciones, que Pablo te había ofrecido un gobierno, te dijeron nada con Podemos. Hiciste lo que dicen los franceses, que cuando tienes poca mermelada la extienden más y más, a ver si llega. Yo sé que Pedro Sánchez no es uno de los sabios de Grecia, pero sumar sabe. Y 90 más 40 era mucho menos que 90 más 69.
E intentó, fijaos, durante estos 5 meses, construir mentiras y echarnos la culpa a nosotros, porque éramos honrados y éramos coherentes con el voto del pueblo. No podíamos apoyar un gobierno de la derecha, un gobierno con la cara de Pedro Sánchez, pero con las políticas de Ciudadanos. No hemos venido aquí para eso. Y él seguía insistiendo, insistiendo, y Pablo le volvió a decir: Pedro, con nosotros puede ser. Y ahora le estamos diciendo lo mismo. Pedro, si quieres que tus militantes y tus votantes no estén deprimidos, es muy sencillo. Sal mañana y asegúrales que si dan los votos va a haber un gobierno de cambio de Unidos Podemos y del PSOE. Y digo algo también. Hay muchos votantes socialistas que no saben si después de votar al PSOE ese voto va a servir para pactar con Unidos Podemos o con el Partido Popular. Pues les digo algo, el único voto útil para realmente conseguir un gobierno de cambio, no lo dejes a la incertidumbre del Partido Socialista. Vota Unidos Podemos y tendrás garantías de ese gobierno. Y termino diciéndoos que también nosotros hemos aprendido. En diciembre tuvimos seguramente profundas razones para no poder ir juntos. Y seguramente las lógicas de los partidos no lo permitieron. ¿Qué nombres van? ¿Qué nombres no van? ¿Qué gente va en la lista? ¿Quién va primero? ¿Quién va más tarde? ¿Qué colores? ¿Qué logos? ¿Qué ocurre con las deudas? Seguramente hubo muchas razones. Las razones que tienen los partidos. Pero ¿sabéis qué ha pasado estos 5 meses? Que cada vez que nos habéis visto, nos habéis dicho: ¿cómo va lo de la unidad? Y creo que es la primera vez desde que recuperamos la democracia que el pueblo le dice a los partidos políticos: queremos que sea por aquí. Y habéis sido vosotras y vosotros los que habéis logrado Unidos Podemos. Gracias por vuestra insistencia. No os olvidéis que el Partido Popular tiene el colmillo político retorcido. Ya habéis visto lo que hacen con los jueces, lo que hacen con el Tribunal de Cuentas, lo que hacen con policías. No les dejemos el Senado para que se convierta en un castillo medieval que frene la posibilidad de cambio. Hay que llenar el Senado de gente honesta, como Ramón Espinar. No os olvidéis del Senado. Conté hasta la saciedad, Irene siempre se ríe de mí, y ya Ramón ni os digo, porque he contado durante 2 años lo que aprendí y que forma parte de lo que yo me cuento a mí mismo para explicar qué hago aquí. Cuando la gente me dice: oye, ¿por qué estás aquí? ¿Te merece la pena? Yo siempre recuerdo la historia del colibrí. Ya sabéis, el bosque que arde y los animales que parecían tan fieros, el rinoceronte, el león, que era tan arrogante, el hipopótamo. Todos huyen y de pronto el pequeño colibrí se para, va al río, toma una gota con su pico y va hacia las llamas. Y los demás animales le dicen: ¿a dónde vas, loco? ¿Qué te crees? ¿Que vas a apagar el fuego tú solo, avergonzados? Y el colibrí contesta: yo voy a hacer mi parte. Fijaos que en 1931, en las primeras elecciones de la República, había, creo que lo quiere contar Irene, había un cacique, de esos que tenemos todavía hoy, en muchos lugares de España, y el David se ha comportado como un cacique. Fijaos que había un cacique que estaba repartiendo unas pesetas a los jornaleros para que le votasen. Y uno de los jornaleros le tiró las pesetas y le dijo: en mi hambre mando yo. Eso es Unidos Podemos. Unidos Podemos. Unidos Podemos son todas estas cosas. Es la dignidad, es hacer nuestra parte, es no tener miedo, es decirle a los poderosos que también tienen que incumplir las leyes, es decirle a las grandes empresas que si aquí hacen negocios, aquí tienen que generar empleo y tienen que pagar impuestos.
Es decirle a los poderosos que los jueces no están a su servicio. Es decirle a los que viven en la impunidad que la Guardia Civil y la policía no está a su servicio, sino al servicio de la Constitución. Es saber, como os decía, que estamos en un momento histórico, como ocurrió con Carlos IV, como ocurrió a la muerte de Fernando VII, como ocurrió con Isabel II, como ocurrió con Alfonso XIII, como ocurrió con la abdicación de Juan Carlos I. Estamos en un momento histórico donde la quiebra de las instituciones, la amenaza de Europa, el robo de una corte de cortesanos empresarios multinacionales que nos saquean y un pueblo que ha despertado tiene que saber por dónde se inclina la balanza, si por lo nuevo o la resignación de lo viejo. Y por eso os digo, como decía Miguel, todo empieza todo. Es condición necesaria votar, pero después queda mucha pelea. Y por eso os tengo que pedir que el 26J no vayáis solamente con la papeleta del Congreso y del Senado. Quiero que llevéis también vuestro corazón bien grande. Y quiero que llevéis al lado del corazón 3 cosas que nos enseñó un compañero, que nos pidió que en un momento como el de ahora, donde nos estamos jugando la democracia, le pidió al pueblo: leed, estudiad, instruíos, porque no vamos a ser nosotros quienes nos dictemos lo que hay que hacer, necesitamos toda vuestra inteligencia. Nos dijo: organizaos, ocupad otra vez las calles, recuperad los círculos, haced los vuestros, hacer espacios donde podamos encontrar las cosas que queremos construir, porque necesitamos toda vuestra fuerza. Y llenad el corazón de alegría, llenad vuestro corazón de esperanza, sed conscientes de que estamos ganando un país, porque necesitamos todo vuestro entusiasmo. Estamos construyendo una nueva democracia, ganando un país. ¡Sí se puede!